Bueno, seguimos, tenemos este segundo bloque de Plus Energético y vamos a ampliar esto que les contábamos en los títulos relacionado con que se ha recuperado de alguna manera el nivel de fracturas en Vaca Muerta, la actividad que ha vuelto al nivel que había tenido en meses anteriores. Este repunte se ve claramente en noviembre, tras el derrumbe que se había producido por el congelamiento del barril del petróleo. Así lo indica la cantidad de etapas de fractura que se pueden medir, que durante el mes pasado, según la información que tenemos, llegó a 537, más que las 312 de septiembre. Tenemos datos de la consultora NSS Multistage y vamos a charlar justamente con el country manager de la consultora, con Luciano Fuselo, quien está gentilmente en línea. Gracias por atendernos, Luciano. Buenas noches. Hola, Jorgelina. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, cerrando el año y con una, podemos decir, buena noticia en cuanto a la cantidad, a las fracturas que están midiendo. Sí, bueno, es una buena noticia, esperable. Obviamente con el diario del lunes las cosas son más fáciles, pero bueno, analizando la fuerte caída que hubo en los meses anteriores, una combinación del decreto 566, donde congela el barril, a su vez también cuestiones operativas, donde el mes pasado YPF hizo una baja de actividad para revisar el reaseguramiento de la calidad y la seguridad en las operaciones, que impactó directamente y muy fuerte en la cantidad de fracturas, y cuestiones también financieras que dificultan la actividad más que nada en las empresas de servicios. Esta combinación de estos tres factores, bueno, se vio reflejado en una fuerte caída del mes pasado, donde se registraron cerca de 300 etapas de fractura, cuando veníamos en un nivel de 500, 600 y hasta picos de 700 etapas de fractura. Claro. Así que bueno, era esperable que haya una recuperación, gran parte de la mano de YPF que pudo hacer este reaseguramiento y volvió a una actividad normal o una actividad como la que venía teniendo antes. Y por otro lado también el mes pasado no hubo estos proyectos piloto o de evaluación donde al fin del día suman fracturas. Por ejemplo, claro. Si uno ve la cantidad de fracturas, Shell completa sus PAD, sí. Completa un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no. Pampa Energía tiene proyectos más de estilo boutique, donde está evaluando, completa un mes sí, hace etapas de fractura, 2 meses no. Y bueno, pasan esas cosas donde hay meses donde estas empresas que no completan pozos todos los meses, no completan nada, bueno, y la caída también se ve reflejada. Entonces, bueno, fue un montón de factores que terminaron en una caída del 50% de la actividad. Claro. Y podemos ver que una actividad responda tan agresivamente y tan rápido a una regulación. Entonces, bueno, era llamativo esa caída del 50%. Claro. Y lo estamos viendo ahora con esta recuperación, que esperemos que siga. ¿El peor mes cuál fue de toda esta caída luego del decreto? Mira, el mes octubre fue el peor mes. Dentro del mes de octubre, Schlumberger, una de las compañías de servicios líderes en el mercado a nivel global y que tenía gran presencia acá en Argentina, también devuelve equipamiento al exterior, sí. Y de 3 sets de fractura, 3 sets y medio de fractura que tenía, se quedó con 1. Entonces, bueno, todo esto indica los planes también de estas empresas que por la magnitud y por el tamaño y por la dinámica que tienen, están viendo un poquito más allá del día a día. Entonces, con la retirada de Schlumberger, lo que ellos retiraron fueron las bombas de fractura. Entonces ahora hay que ver si la actividad vuelve a subir y sube por encima de la actividad que estábamos antes, si hay capacidad de bombeo para poder acompañar esa suba en la cantidad de etapas de fractura. Claro. ¿No? Hoy el lugar que deja Schlumberger en la industria lo ocupan las otras empresas de servicios que tenían capacidad ociosa. Claro. Pero bueno, si sigue aumentando,
esta capacidad que hay en el país de bombas va a estar limitada. En el país hay alrededor de 600.000 HPs. HPs son caballos de fuerza en equipamiento de bombeo. Y eso, bueno, marca de alguna manera un límite. Esto pasó en el 2017, donde la mayor parte del equipamiento de bombeo está importado temporalmente. O sea que puede estar acá un tiempo, ese tiempo se renueva y después de X cantidad de meses o años hay que devolver el equipamiento. En 2017, a finales de 2017, la mayoría del equipamiento de bombeo estaba a punto de ser devuelto, pues se vencían estos permisos. Y ahí fue donde, a través de un decreto, permite la nacionalización de equipamiento usado y permite además seguir trayendo más equipamiento para acompañar el crecimiento de las etapas de fractura. Acuérdense que en el 2017 fue el gran crecimiento, donde se firma la adenda, donde se da el incentivo al gas, ¿no? Entonces ese crecimiento también tiene que estar acompañado de la capacidad que hay instalada en bombeo principalmente, que es el corazón de las etapas de fractura. Bien, Luciano, ¿se hace una distinción entre petróleo y gas? Digamos, la mayor parte de estas fracturas que se han recuperado, que se ha vuelto al nivel, ¿han podido determinar la diferencia? La tendencia de los últimos meses es ir para el lado del petróleo. Fue una cuestión de mercado. Sí. El verano pasado hubo cerca de 150 pozos de gas que se cerraron porque no había mercado, no había donde venderlo. Entonces, viendo esta limitación que tiene el país, las empresas empezaron a volcarse al petróleo, y esa tendencia sigue, ¿no? Para no quedarse con ese gas, para no cerrar los pozos en verano cuando la demanda de gas es mucho menor. ¿No? La salida ideal de todo esto sería tener un mercado como es el LNG, el gas licuado, donde bueno, el mercado es prácticamente el mundo y no habría necesidad de cerrar los pozos. Pero hoy en día la realidad es que el mercado de gas está limitado, la demanda en verano baja muchísimo, baja de 150 millones de metros cúbicos en invierno de consumo, baja a 100, baja a 50 millones de metros cúbicos. Y bueno, todas las empresas que han estado en shale siguieron esta tendencia de moverse para el crudo. Por estas cuestiones, por cuestiones de mercado, no porque los pozos sean mejores o peores. De hecho, está demostrado, y creo que la gran enseñanza de todo esto es que Vaca Muerta tiene un potencial enorme en gas, ¿no? Claro. Y por eso lo hemos visto con Petrol y bueno, con Leorejano y muchos casos más. Por eso se pide tanto, ¿no? La planta de licuefacción, que se pueda instalar. Es un proyecto muy interesante y bueno, los que están en tema realmente saben eso. Dice que es un proyecto de 5+5, ¿no? 5 años de construcción y 5.000 millones de dólares, ¿no? Se puede hacer modular, se puede ir construyendo en el tiempo, se puede ir ampliando, pero la realidad es que también hay que pasar por un proceso de aprendizaje. Es otro tipo de comercialización, es otro tipo de operación, y que en el país realmente no hay una experiencia que pueda permitir a un consorcio, pues esto no lo va a hacer una empresa sola, lo van a hacer un consorcio de empresas, poder pegar este salto, un salto cualitativo y cuantitativo enorme. Y en esa dirección, YPF está haciendo algo súper interesante y en mi opinión acertado, es en vez de comenzar con una planta de licuefacción de esta magnitud, que estoy hablando de 5.000 millones de dólares, lo que están haciendo, bueno, están llenando barcazas. Alquila las barcazas, claro. Alquila barcazas y tienen compresores con una capacidad de 4 millones de metros cúbicos por día. Sí, que ha dado buenos resultados hasta ahora, esa modalidad, digamos. Sí, en mi opinión, totalmente subjetivo, es un paso firme en una dirección. Ellos están marcando un rumbo. Vamos para ahí. Y en el medio hay que tener la experiencia, el know-how, la expertise. Y lo están consiguiendo. O sea, ya la realidad es que se han hecho exportaciones de LNG, se han hecho con éxito. Y lo que queda es seguir agrandándose y seguir caminando transitando ese camino.
Bien, Luciano. Bueno, vamos a hacerte una última pregunta, tenemos pocos minutos más. Entre las operadoras que más están trabajando y cuáles han paralizado la actividad, ¿tenés un listado aproximado? YPF mantiene una actividad firme y constante, ¿no? y prácticamente marca el pulso de la industria. Sí. Shell, por otro lado, ha seguido con la misma actividad que venía. Pan American siguió con la misma actividad. Pluspetrol es una de las empresas que decidieron momentáneamente suspender el proyecto. Tecpetrol lo suspendió hace ya unos meses cuando no tuvo acceso le pusieron un límite al subsidio al gas. Pero en líneas generales y viendo la recuperación se mantiene todo relativamente estable. XTO es una de las empresas también que ha decidido esperar. Ellos habían anunciado una inversión de $2.000 millones justo antes del congelamiento, y a raíz del congelamiento y también las restricciones financieras. Es un tema importante. Vos imagínate, sos una empresa extranjera donde haces inversiones y te va bien, supongamos que te va bien, y se te empiezan a acumular pesos en la cuenta. Claro, ¿cómo te los llevas? Y millones, porque bueno, estas empresas mueven volúmenes gigantes. Acuérdate que si bien la facturación es en dólar, la moneda que se maneja es el peso. Uno factura en dólares, pero la cotización del Banco Nación del día anterior. Entonces, bueno, ¿qué se hace con toda esa cantidad de pesos que se generan si tienen la suerte que le va bien? Bueno, las opciones que hay tienen un costo cerca del 20-25%, que es contado con liqui. Entonces todo esto erosiona qué tan atractivos son los proyectos, especialmente para las empresas de servicio, y eso sin tener en cuenta que algunas empresas operadoras congelaron la tasa de cambio junto con el barril, ¿no? Y cuando congelaron fue todo muy claro, con notas a los proveedores y fórmulas. Ahora la transición no es tan clara. No se sabe cómo se está descongelando la tasa de cambio que le están aplicando a los proveedores. Bien, sí, bueno, ahí está el reclamo de reglas claras, de libertad con respecto a las divisas, para que las empresas puedan seguir no solo invirtiendo esos pesos, esos millones y millones de pesos, sino también poder comprar sus dólares y en todo caso llevárselos, ¿no? Bueno, Luciano, vamos a seguir analizando. Es muy interesante charlar con vos, ver estos resultados, cómo se reflejan, ¿no? Estas mediciones que ustedes hacen. Así que te agradecemos mucho tu aporte para Plus Energético, de hoy y de otros días. Gracias, Jorge. Gracias a todos y para mí es un gusto. Gracias. Hasta la próxima. Buenas noches. Chao. Luciano Fuchello, Country Manager de NSC Multistage, esta consultora que mide realmente la actividad en Vaca Muerta, y en este caso puntual charlábamos a raíz de los números que se conocieron en el nivel de fracturas. Una buena, sí, en noviembre se recuperó el nivel de fracturas, octubre fue el peor mes después del decreto de necesidad y urgencia. Hay que esperar y ver cómo va a continuar y cuáles son las próximas mediciones. Bueno, tenemos unos minutitos más. Les contamos que hay 2 nuevas concesiones para petróleo y para gas no convencional. Estamos hablando de Águila Mora y Loma Amarilla Sur, estas áreas que fueron otorgadas a través del Ministerio de Energía de Neuquén, concesiones de explotación no convencionales de hidrocarburos para las empresas Vista Oil and Gas sobre, decíamos, el área Águila Mora, y para YPF sobre Loma Amarilla Sur. El bloque Águila Mora posee una superficie de 95 kilómetros cuadrados, será operada por Vista Oil and Gas, que de manera asociada a GIP van a participar en la concesión con el 90% y el 10% respectivamente. En la etapa piloto se prevé invertir $32 millones para perforar 2 pozos horizontales de 2.000 metros de rama horizontal y a su vez reactivar 3 pozos ya existentes. En el área Loma Amarilla Sur se posee una superficie de 175 kilómetros cuadrados, en la cual YPF, titular del bloque y operadora,
va a invertir en la etapa piloto $60 millones para perforar 4 pozos horizontales de 2.500 metros de rama horizontal también. Con estas 2 nuevas concesiones, la provincia suma 38 proyectos no convencionales de shale y tight, abarcando 8.700 kilómetros cuadrados, es decir, el 29% de la superficie sobre Vaca Muerta. Déjame el... Son 2 áreas, primero tienen objetivo a petróleo no convencional principalmente y vienen a reforzar todo lo que veníamos viendo en el transcurso de este año, que es la revitalización del desarrollo de la zona norte de la provincia. Nosotros habíamos transitado los primeros años con el foco del desarrollo de Vaca Muerta en la zona de Añelo y alrededores. En este último año veníamos viendo cómo con el área abajo del Toro, donde está YPF con la empresa noruega Equinor, o con el bloque en Arambuena, donde está YPF con Chevron, o el Trapial mismo, que comienza su piloto de 8 pozos ahí en el Trapial, o los bloques de Exxon en bajo del Choique, también cercanos a Rincón de los Sauces, o las 2 concesiones otorgadas anteriormente a Tecpetrol. La verdad que veíamos un poco cómo se iba ampliando lo que sería la mancha de Vaca Muerta hacia el norte, y estas 2 áreas, tanto Águila Mora como Loma Amarilla Sur, se encuentran en esa zona y son el proceso de un trabajo donde los bloques tenían una superficie mayor y se redujeron para otorgar estas nuevas 2 concesiones y seguir potenciando la producción, sobre todo en estos casos de petróleo no convencional. Las concesiones se otorgan, el plazo inicia con el dictado de la norma legal, o sea, el decreto que salió el pasado viernes. El plazo para hacer los trabajos de la etapa piloto, que en el caso de Loma Amarilla son 4 pozos horizontales de 2.500 de rama horizontal, y en el caso de Loma Amarilla son 2 pozos horizontales de 2.000 metros más la reactivación de 3 pozos que ya estaban perforados y tienen que ponerse nuevamente en producción. Para ese periodo, que es la etapa de delineación del bloque, tienen 2 años. En estos 2 años, o en los primeros 2 años, tienen que llevar adelante esa actividad de perforación, tienen que evaluar los pozos, con lo cual los trabajos seguramente van a empezar en el corto plazo, para luego de los 2 años de habiendo terminado la actividad y evaluado los pozos realizados en la etapa piloto, presentar el programa de desarrollo de la superficie. Bueno, Monteiro, el ministro de Energía de Neuquén, también dio detalles sobre estas 2 nuevas concesiones para petróleo y gas no convencional. Se ha hecho bastante, pero falta mucho por hacer. O sea, en materia de infraestructura tenemos una actividad que genera grandes necesidades, grandes demandas y que tiene crecimientos que pueden ser muy fuertes, como también la disminución de la actividad cuando no se dan las condiciones, como sucede en este momento, también se nota rápidamente. Y si bien ha habido mejoras en lo que es infraestructura, todavía estamos con un saldo, una deuda pendiente, por eso todavía tenemos rutas en construcción, por eso estamos trabajando en un paquete de financiamiento que aprobó la legislatura, donde también se destinan fondos para el financiamiento de más vinculaciones o rutas, como es el asfaltado de la ruta 67 de acá de la autovía norte hacia la ruta 51, y hay que seguir potenciando la infraestructura urbana de por lo menos esas 2 localidades y el resto de las localidades que se ven afectadas por el desarrollo de Vaca Muerta. Le estaría mintiendo si le diría que la infraestructura está. Sabemos que hay mucha necesidad de infraestructura, pero bueno, ahí nosotros desde el gobierno de la provincia vamos destinando los fondos que se pueden, y también tratando de que todos los recursos que genera la actividad lleguen no solamente a la zona de desarrollo de la actividad, sino a otros lugares de la provincia donde tal vez no tienen ese potencial de recursos naturales, pero que también necesitan infraestructura.
Bueno, vamos a comentarles ahora que falleció un referente de la industria petrolera, Oscar Vicente, tenía 83 años, fue ex CEO de Pérez Company, un hombre muy conocido en la industria, un actor preponderante en la industria petrolera durante décadas, que falleció ayer a los 81 años, víctima de un cáncer. Vicente fue un hombre de origen humilde, que luego de hacer el secundario se inscribió en la carrera de Ingeniería Industrial, de la que se recibió a los 25. Su historia dentro del mundo petrolero se remonta a 1966, cuando ingresó a YPF para años después pasar a incorporarse a Pérez Company, empresa que lo trajo a Neuquén, con el cargo de superintendente de operaciones, y firma desde donde comenzó a construir ese perfil como actor central en el sector energético. En 1978 fue designado como gerente general de la compañía, en la que llegó a ocupar la vicepresidencia y ser la cara visible de este grupo perteneciente entonces a la familia de Gregorio Pérez Company. Al margen de su paso por la industria, donde también se constituyó como autoridad del Club del Petróleo y la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, Vicente fue uno de los ideólogos y creador de AEA, la Asociación Empresarial Argentina, en 1988, y uno de los principales lobistas de la industria petrolera. A los 83 años murió Oscar Vicente. Cerramos este Plus Energético de hoy. Les agradecemos a todos ustedes haber estado del otro lado. Recuerden que pueden volver a ver el programa en las repeticiones y a través de nuestro canal de YouTube en Prima Multimedios. Nos vemos la semana que viene. Que la pasen bien.